Bueno, pues buenas tardes. Vamos hoy en este ciclo, ya que vamos terminando, vamos a dedicar estas dos últimas sesiones pues, a pintores judíos, que ciertamente también desde su fe judía pues, nos van a hablar un poquitín, no solo del Antiguo Testamento, sino veremos ahora pues, de un mundo mágico, poético, como es el mundo de Marc Chagall, ¿no? Marc Chagall yo creo que representa en medio de un siglo, como fue el siglo XX, ¿no? Donde pues quisieron expulsar a Dios del cielo, llenar la historia sobre todo de guerras, exilios, como tantas veces vamos viendo lo que fue todo el siglo XX. Chagall va a crear un mundo totalmente único, ¿no? Y él va sobre todo a construir un mundo muy propio, que no solo es, digamos, representar el mundo como el mundo era, sino sobre todo un mundo desde lo que él veía, ¿no? Donde evidentemente la lógica o la ley de la lógica, lo que va a hacer Chagall es sustituirla por la lógica del amor, del dolor y de la memoria, ¿no? Van a ser las tres notas que van a vertebrar todo el mundo Chagall, ¿no? El amor, el dolor y la memoria, ¿no? Por eso para Chagall vamos a entrar en un mundo apasionante donde él va a construir más que una estética, va a hacer una cosmología, ¿no? Donde el color, sobre todo, ya no va a identificarse, sino va a ser oración en sus pinturas, ¿no? Donde en definitiva las figuras, lo que él hace ese mundo va a ser un mundo flotante, ¿no? Donde incluso va a desafiar, la ley de la gravedad, ¿no? Donde en definitiva, como iremos haciendo un recorrido, vamos a ver que el amor no se representa en él, sino que levita, ¿no? Donde cada rostro, cada persona, cada animal, simplemente se convierte en un símbolo, donde realmente va a ser como adentrarlo en un mito sagrado, donde se resiste a ceder ante la barbarie del siglo XX, ¿no? Y este va a ser el mundo Chagall, ¿no? Un mundo donde en definitiva, como iremos viendo, él no va a encerrarse ni en ninguna bandera ni en ninguna escuela, ¿no? Va a crear realmente un mundo propio, ¿no? Por eso Chagall le vamos a dedicar pues esta sesión, porque me parece algo, como veremos, impresionante. Yo creo que muchos pues hoy descubriréis un gran pintor, ¿no? Él tiene un librito que se me ha olvidado bajarlo, que lo tengo en casa, muy finito. Él escribe una obra que se llama Mi vida, que está publicada recientemente en la editorial Acantilado, y que merece la pena porque es ver un poco con sus ojos lo que luego vemos con su pintura, ¿no? Entonces, en todo este universo habría, al menos cuando yo me planteaba, porque claro, en una sesión ciertamente es muy poco, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar, hasta donde lleguemos, pues hacer un pequeño resumen de lo que ha sido su obra, ¿no? En un principio, pues yo creí que quería, o pensé simplemente coger algún tipo de obras, pero yo creo que es más bonito, al menos para nosotros más práctico, hacer un pequeño recorrido por lo que fue su vida, ir viendo en cada época de la vida pues este Chagall que pasa de aquel niño de Vitesse a la aldea pequeñita hasta pasar por París, Nueva York y volver otra vez a Francia, ¿no? Vitesse, que va a ser un poco su local, la localidad donde nace él, pues siempre va a estar en sus pinturas, nunca va a olvidar, ¿no? Por eso es el pintor de la memoria, porque en definitiva es pura mística y pura poesía, ¿no? Entonces vamos a ir recorriendo hasta donde lleguemos, vamos a ver algunas crucifixiones que son muy interesantes, sobre todo para mí la mejor es la crucifixión blanca, en donde realmente hay toda una teología. Él es judío, pero va a pertenecer a estos judíos yiddish que nos decían que son del este de Europa, ¿no? Y que realmente pues, son pobres, es verdad que no es, digamos, dentro del judaísmo una facción muy dogmática, sino sobre todo muy de una vida creyente, especialmente
a través de sus padres, ¿no? Él no va a ser al principio, digamos, un judío muy religioso, sí lo va a conocer a través de los padres, pero luego llegará un momento en su vida donde retomará un poco pues todo esto, ¿no? He puesto aquí he querido comenzar con una de su libro, de mi vida, que dice: la Biblia es un drama mundano y el mundo una parábola religiosa, ¿no? Esto es Chagall. Chagall, toda la pintura religiosa de él, como toda la pintura simbólica, lo que va a hacer es, digamos, coger la Biblia no simplemente como una historia sagrada, sino como un libro de poesía, de la poética del mundo, ¿no? Y al revés, va a ver el mundo desde los ojos de la fe, como si fuera una parábola religiosa, ¿no? Entonces, digamos, este mundo es, digamos, la trascendencia, ¿no? Es decir, llevar el mundo a la Biblia y la trascendencia al mundo, ¿no? Y esto lo va a aprender sobre todo de sus orígenes judíos, ¿no? Es un artista, digamos, verdaderamente enorme, grandísimo, porque va a buscar siempre lo universal que va a subyacer sobre todo en el mundo de la fe, ¿no? Por eso Chagall, como perteneciente a este grupito que llamamos de los judíos yiddish, que era un lenguaje que sabéis que viene sobre todo del alemán, combinado un poco con el hebreo, con el arameo, un lenguaje muy propio de esta comunidad de judíos del este de Europa, pues no va a abordar, digamos, los dogmas de la fe, ¿no? Sino sobre todo, pues lo que va a hacer es sobre todo es aportar una visión humanista que va a dar lugar, como veremos, a una iconografía diferente, ¿no? Aquí aparecen, digamos, muchos ya de lo que va a ser pues este rabino un poco así melancólico, solitario, con las tablas de la ley, el violín, la música para Chagall. En el mundo Chagall es muy importante porque para él, en definitiva, el arte va a ser sobre todo consolación, los colores van a ser sobre todo la búsqueda un poco de la trascendencia, ¿no? Y la música va a ser la oración, ¿no? Por eso todos sus cuadros veremos violinistas en tejados, casi como si fueran fantasmas, ¿no? Porque él va a recordar todas las celebraciones grandes de su pueblo cuando él es niño, pues le va a recordar un poco siempre, digamos, la música judía, y especialmente en lo que él vivió, pues siempre iba precedida de la música de un violinista, ¿no? Sobre todo, digamos, en las grandes celebraciones, en las bodas, cumpleaños, las celebraciones religiosas de la sinagoga, ¿no? Por eso, a pesar de que a veces hay paisajes destrozados, como veremos, en Chagall siempre aparece la música, ¿no? Porque la guerra, el dolor, el odio, la muerte nunca podrá tapar, digamos, la melodía de la música, ¿no? Que es en definitiva pues la oración, ¿no? Aquí vamos a comenzar los primeros años en la escuela de Vitebsk. Vitebsk pertenecía entonces al Imperio Ruso, hoy actualmente pertenecería a Bielorrusia, y él va a comenzar en 1919 en la escuela de su pueblo, que digamos era por este gran pintor que es Yehuda Pen, ¿no? Que es sobre todo el que va a comenzar a introducirle a Chagall en este mundo, digamos, de la pintura, ¿no? Claro, su padre, fijaros, era cargador de arenques, su madre vivía sobre todo vendiendo comestibles en su casa, pero a las labores de la casa. Él es el mayor de 9 hermanos. Digamos que en su libro de mi vida describe muy bien cuál era el ambiente un poco de una familia judía, yiddish tradicional, ¿no? Y entonces, claro, para sus padres el arte era una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a notar es cómo su madre, sobre todo, le va a apoyar mucho, porque se dan cuenta que él pues no está hecho para los trabajos donde se esperaba que hiciera, ¿no? Que eran los trabajos pues como su padre, cargador de arenques o cualquier otro trabajo físico, sino le van a apoyar en esta escuela de Vitebsk, que luego volverá, él ya como profesor y maestro y director un poco de esta escuela, y aquí va a ser un poco el comienzo de este inicio de Chagall, ¿no? Este es un retrato que va a hacer de Marc Chagall cuando todavía es joven,
este Yehuda Pen que hemos visto, que es del año 1915, ¿no? Cuando él pues todavía está en su pueblo, ¿no? Entonces vemos un poco cómo también, es verdad que es mucho más realista, ¿no? Este pintor que va a conocer, va a tener alguna influencia sobre él, sobre todo en los colores, pero luego veremos que su gran maestro va a ser luego el que se va a encontrar, especialmente cuando viaje a Rusia, como veremos ahora dentro de un poquito, ¿no? Este es otro de los paisajes de este Yehuda Pen, que es un poco, luego veremos la influencia que tiene sobre todo en Chagall, ¿no? Este tipo de casas, de animales. Es verdad que la pintura de Chagall no será tan realista, ni estos cielos, ni estos árboles con este detallismo, pero bueno, vemos que incluso cuando este pintor parece ser que va a influenciar mucho en la manera sobre todo de los paisajes y las casas, que luego Chagall desde luego lo traduciría en su propio universo, ¿no? Estos son dos, digamos, judíos. Este es uno que vemos ahí que está casi como si fuera un zapatero y un aprendiz, ¿no? Que también pertenecen a personajes de este pintor hechos en la época donde está Chagall en su pueblecito, ¿no? Esto sería un poco 1907, perdón. Él va a llegar nada menos que a Moscú, y es donde va a comenzar sobre todo su primera gran, digamos, aprendizaje, y va a ir un poco un arte que va muy enraizado, como veremos, en la iconografía rusa, ¿no? Por eso es verdad que digamos, en el arte, cuando uno estudia el estilo de Chagall, él va a tener muchas reminiscencias, primero del recuerdo de las escenas de su pueblo que jamás olvidará, del icono ruso que le va a permitir a él, sobre todo, recuperar, como veremos, algunos colores, pero que ciertamente lo va a transformar en otra cosa, ¿no? Y luego lo que va a experimentar en París, que sobre todo va a ser pues el fauvismo y el cubismo, ¿no? Algunos pues le quieren, lo decimos ya desde el principio, ¿no? Chagall no tiene un estilo que podamos enmarcarlo en ningún estilo, digamos, definido, ¿no? De hecho, hoy día se llama el universo Chagall, ¿no? Porque muchos le quieren, casi todos le meten como si fuera un surrealista, ¿no? Pero no tiene que ver nada con el surrealismo, tiene parte del surrealista, ¿no? Es fauvista en el tema del colorido y un poco cubista, sobre todo al inicio veremos algún cuadro desde, digamos, no tan cubista como lo que él vio en Francia, sino una reinterpretación de todo eso, ¿no? Y esto es lo que hace Chagall. Chagall va a crear este estilo propio, un poco mezcla de todo, pero digamos con una genialidad que pocos genios a lo largo de la historia pues van a poder hacer, que es tener su estilo propio, ¿no? Como hemos ido viendo también a lo largo de este curso, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿por qué? Porque en definitiva lo que va a hacer Chagall es siempre reivindicar este tipo de pintura, ¿no? Y este tipo de arte. Veremos también que no solo va a hacer pinturas, sino que pues son muy famosas, como algunos conoceréis, pues vidrieras, ¿no? Grandes vidrieras donde él va a colorear nada menos que el aire, ¿no? Donde todos estos elementos flotantes, la vidriera le va a permitir a Chagall pues suspender de verdad a través del color, ¿no? Todo este mundo flotante, como veremos ahora, ¿no? Este es, digamos, el gran maestro que se encuentra en Rusia y al que le va a deber prácticamente pues todo su estilo, ¿no? Que es este famoso Leon Bakst. Leon Bakst fue uno de los grandes pintores de lo que llamamos las vanguardias rusas, y donde él va a aprender prácticamente lo que va a ser después, con su proceso de madurez, pues la pintura del mismo Chagall, ¿no? Este es un autorretrato que va a hacer este mismo pintor, Leon Bakst, y que va a tener sobre todo una influencia muy grande en todas las vanguardias rusas, ¿no? Por eso el estilo de Chagall a veces a nosotros pues nos choca un poco, ¿no? Porque es verdad que es de un judío pues ruso con influencias pues de las corrientes vanguardistas europeas, ¿no? Todo esto y luego la genialidad y la sensibilidad de él es lo que va a dar, digamos, como resultado
pues este genio que es su pintura, ¿no? Que es pura espiritualidad, que es pura poesía, que es pura oración, en definitiva, y que es delirio, ¿no? En el mejor, digamos, sentido de este término, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esto que, bueno, pues son ejemplos de este Leon Bax, que es un poco la pintura que él hacía, ¿no? Ya dijimos alguna cosa, aunque no nos dio mucho tiempo. El siglo XX, como el inicio del XXI, el siglo XX, quizá por las guerras, digamos, el nacimiento de tantos genios, ¿no? Para mí, digamos, el genio del siglo XX sin duda es Picasso, ¿no? Pero ciertamente va a ser las vanguardias, o sea, el arte del siglo XX como del siglo XXI, cuando uno se acerca a este mundo de las vanguardias, no creamos, y aquí tenemos que romper un poco la mentalidad que a veces muchos tienen del arte, ¿no? Es decir, son escuelas, muchas escuelas que conviven entre sí y muy diferentes, ¿no? Así como podemos catalogar pues, el arte romano con su época, el arte griego, el arte renacimiento, el barroco, el gótico, las vanguardias no. Las vanguardias, entre ellas, digamos que incluso se van a sobreponer. En un sitio se hace un tipo de pintura, en el mismo fecha se hace otro tipo de pintura en otro lado. O sea, tenemos que romper un poco esa rigidez de la historia del arte, donde en el siglo XX una determinada franja de tiempo se hace solo un único arte, ¿no? Esto es lo que es la ruptura y lo veremos, ¿no? Sobre todo con su gran rival, que va a ser Malevich, pues el suprematismo, o sea, todo este lenguaje contemporáneo del arte, incluso en la fe, lo religioso, va a convivir unos con otros, ¿no? Y mientras unos están haciendo cubismo, otros son fauvistas, otros son suprematistas, otros pues serán impresionistas, otros serán posimpresionistas, otros van a crear un mundo propio como el mismo Chagall o Matisse, por poner, el próximo día hablaremos un poco de estos otros autores, ¿no? Pero a mí me parecía como prototipo de la espiritualidad judía y del Antiguo Testamento, pero como él no se encierra porque es un hombre demasiado abierto, va a transitar también hacia, veremos, pues escenas preciosas y la concepción que él tiene también de Jesucristo como un judío, ¿no? Para él, Cristo va a ser el mártir judío por excelencia, ¿no? Todos los cuadros de Cristo, pero va a ser la esperanza en medio de este mundo de caos que él va a vivir a lo largo del siglo XX, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, uno de los pinturas que hace Chagall, que es pues, el París en Carnaval, que ciertamente van a hacer sobre todo en honor a la Armada rusa, le hacen una vez de los que él estaba en París. Entonces vamos viendo que es un Chagall pues, de un inicio muy distinto a lo que veremos al final, ¿no? Y esta es la genialidad de un autor, ¿no? Para mí, lo que más me apasiona de los autores, lo vemos en el mismo Tiziano, lo vimos con Teresa el miércoles pasado, hace 15 días, el mismo Rembrandt, ¿no? O sea, cómo son autores que van transitando hacia una maduración y un estilo de pintura muy distinto con el que iniciaron, ¿no? Y claro, es de una calidad y ya de un esquematismo que realmente produce realmente lo que da la genialidad de estos artistas, ¿no? Chagall también es así, como iríamos viendo a lo largo de sus pinturas, ¿no? Este pues, es un cuadro de 1908 que está en la Galería Tretyakov de Rusia, y bueno, pues es una de las casas de Liezma, que es un pueblecito cerquita de San Petersburgo, y bueno, ya vemos cómo ya aquí empieza Chagall a hacer, digamos, pues estas casas un poco inclinadas, ¿no? Es muy curioso porque uno dice, bueno, ¿y por qué Chagall en este mundo onírico? Por eso él no es surrealista. El surrealismo, como sabéis, por ejemplo, como prototipo Dalí, ¿no? Que era un genio también de esa personalidad. Él a partir de los años 50, Dalí se va a convertir al catolicismo y será un hombre también muy religioso, ¿no? Pero es decir, no es en el sentido del paisaje, del surrealismo, que significa meter la pintura al psicoanálisis de Freud, ¿no? Es, en definitiva, es el surrealismo, ¿no? En Chagall no tiene que ver nada, ¿no? Porque para Chagall no es
una pintura freudiana de interpretación de un sueño, no. Es el mundo y la realidad como él la ve, ¿no? Como una casa flotante, como una casa que, lo veremos en otros sitios, se tuerce, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces en las casas que permanecen en el plano, para Chagall en su mundo, es una casa donde, bueno, pues sería la lógica o la ley de la lógica normal, ¿no? Chagall, ¿qué hace? En esa transposición de la lógica del amor y de la lógica, sobre todo de la memoria, lo que hace es no que la persona suba y pueda entrar en la casa, sino que la casa como hogar, incluso como religión, lo que hace Chagall es inclinar la casa para que todos puedan entrar, ¿no? De tal manera que es muy bonito porque, digamos, él lo que hace es romper con ese dogmatismo y realmente poder que el mundo en el que él experimenta y el mundo en el que vive, pues sea el que se mueva, ¿no? Para que realmente la gente pueda entrar en esa casa, ¿no? Para la fe realmente, digamos, ese judaísmo, pero incluso para nuestra fe católica, pues también es toda, digamos, una interpretación a través del arte impresionante, ¿no? Es decir, que realmente pues la fe sea una casa donde él va a ir experimentando sobre todo estas cosas, ¿no? Estas de 1910 son esos colores que va a empezar él, pues digamos, esos rojos, los blancos, aquí no aparece todavía el azul ni el verde, que van a ser un poco posteriores, pero bueno, vamos viendo cómo en esta época de San Petersburgo, donde está en la escuela de León Bass, él va experimentando ya pues con las figuras todavía pues con cierto realismo, no están suspendidas todavía, pero vemos aquí sobre todo en el fondo de los primeros cuadros ya pues gente suspendidas un poco en el aire, ¿no? Después de este aprendizaje con León Bass, va a marcharse a París, donde va a ser realmente el inicio de una carrera de un gran reconocimiento, a veces al principio poco entendido, ¿no? Él va a hospedarse al principio en esta casa que se llama La Ruche, la colmena de Montparnasse, donde va a compartir el espacio con todo este, digamos, en este París, fijaros, de estos años, donde es el gran hervidero de todas las vanguardias, ¿no? Ahí está Picasso, Modigliani, Degas, en fin, todos los que uno pueda pensar viven aquí, precisamente en este barrio de Montparnasse, ¿no? Y donde él va a conocer y va a comenzar a hacer esa síntesis entre lo que son las vanguardias del siglo XX y su propio estilo, diríamos, ¿no? Esto es un poco el resumen que he querido poner yo de lo que podríamos decir, digamos, el estilo o el mundo Chagall, ¿no? Por un lado está el cubismo, por otro lado está el fauvismo, pero por otro lado está una experimentación personal que no va a tener fin en él, ¿no? Esto es muy interesante porque sabéis que el fauvismo lo que hace es, sobre todo, la primacía del color, ¿no? No tanto la forma, sino de esos colores chillones, fuertes, es donde va a haber un lenguaje a través del color, ¿no? Para Chagall también, ¿no? Lo que pasa es que el color muchas veces lo que va a presentar en él no es simplemente como expresión de emociones, como va a hacer el fauvismo, sino sobre todo, como decía antes, va a representar para él, por una parte, en algunos sentimientos, oraciones y un mundo un poco, digamos, en contra de esos grises que va a representar para él las guerras, ¿no? Fijaros, Chagall va a vivir nada menos que 2 guerras mundiales más la Revolución Rusa, ¿no? Él mismo como judío va a experimentar, gracias a Dios, por unos amigos, ya era un hombre muy reconocido y le van a salvar, ¿no? Entonces por eso ahora veremos, se va a ir a Estados Unidos con su mujer a la que amó, ¿no? Y que veremos que para él el amor es el que realmente va a ser también otro de los ejes pues, de su pintura, ¿no? Y luego todo esto, el cubismo, que es, digamos, como sabéis, el cubismo no es abstracto. Mucha gente dice, bueno, es que el cubismo no es abstracto, el cubismo, digamos, es ese, digamos, realista, porque lo único que hace el cubismo es que las imágenes la descompone
y hace la geometrización de la realidad, ¿no? Chagall esto lo va a abandonar pronto. Tiene los primeros cuadros de esta época del inicio de París. Ahora veremos sobre todo Mi aldea y yo, que es un poco el primer cuadro que él va a pintar, icónico en París, y que realmente tiene mucho de cubista, ¿no? Pero no es de fragmentar la realidad, ¿no? Porque claro, el mundo Chagall va a luchar contra eso, contra la defragmentación del mundo que se estaba dando en el siglo XX, ¿no? Entonces, por eso él va al cubismo cuando lo va a utilizar desde otro punto de vista, ¿no? Estos son los que él, pues Chagall, le he puesto aquí en esta especie de collage de París, sobre todo de Legier y Choutin, que son los que va a convivir en esta colmena que llamamos de Montparnasse, ¿no? Y van a ser dos, va a conocer a otros, desde luego, y va a exponer, ¿no? Chagall es de los pocos pintores que aún en vida le van a hacer, incluso en el MoMA, nada menos, pero en cualquier museo, en el mismo Louvre, por poneros, fijaros, digamos, el museo de arte por antonomasia, uno de los mejores del mundo, como nuestro Prado, ¿no? Pues va a hacer incluso en vida toda una exposición, pues, de obras de Chagall aún viviendo él, ¿no? O sea, para deciros la calidad de este hombre, ¿no? Y él muere muy mayor, en el 1985, algunos a lo mejor os acordáis de cuando él murió, ¿no? Pero bueno, yo vivía allá y creo que los de aquí casi todos. Entonces él muere en París, en un pueblecito cerca de París, en Francia, siempre pensando en su Vitesse, pero es verdad que es un hombre que vivió mucho y que fue muy reconocido, ¿no? Porque realmente era todo un genio, ¿no? Este es el que yo os digo, que es este de Mi aldea y yo, que va a pintar en 1911. Se encuentra, digamos, en el MoMA de Nueva York y, digamos, es su gran primera obra maestra, ¿no? Y es un cuadro precioso porque primero es cubista, pues parte sí, parte no, ¿no? Pero sí que vemos aquí, digamos, gran parte de lo que era el cubismo que él estaba experimentando en esos primeros años de París, ¿no? Entonces es precioso porque ves el mundo Chagall, o sea, es un mundo donde una mujer está al revés, el marido, que es el campesino, este es, digamos, su Vitesse, que nunca abandonará, los prados evidentemente geometrizados, este tipo de flores en medio, ¿no? Y es muy bonito porque en el mundo Chagall no hay jerarquización de nadie, ¿no? Sino que en definitiva hay una vaca que está mirando con un señor, ¿no? Parece ser que es el mismo, ¿no? Dicen los críticos, ¿no? Entonces es muy bonito porque al final aquí una señora que está ordeñando su mundo de la infancia, lo que él recuerda de los campesinos de su pueblo, ¿no? Él lo describe muy bien en este libro que os digo yo, se me ha olvidado traerlo, podríamos haber leído cuando él describe un poco su infancia, ¿no? Y es precioso porque realmente uno ve muy reflejado luego lo que él escribe en su propia biografía, ¿no? En ese librito pequeñito de Mi vida, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque con este cuadro de Mi aldea él se da cuenta de una cosa, que existir significa mirar y ser mirado en igualdad, ¿no? Hacia esa naturaleza que es la creación y también hacia la humanidad, ¿no? Por eso, digamos, el mundo a Chagall le da igual. Es decir, la ley de la gravedad, él va a ser precisamente la ley del amor, porque el amor, la ternura, para Chagall va a ser, digamos, algo que incluso después de la guerra, digamos, él va a proponerlo en su pintura, ¿no? Por eso el amor, lo que nos dice con estas dos figuras, a veces un mundo mágico, es lo que te hace dar la vuelta, ¿no? Y no simplemente someterte a la ley de lo que tú crees que es la lógica, ¿no? El amor es otra dimensión totalmente donde tú eres capaz de levitar, de flotar, donde la gravedad, cuando tú realmente amas, realmente en ti no tiene ya fuerza, ¿no? Y esta es, digamos, la magia y lo genial de este mundo Chagall, ¿no? Por eso los cuadros de Chagall no me puedo detener mucho porque aquí hay mucho, llegaremos hasta donde hay más, casi de 200, pero bueno, hasta donde lleguemos, llegamos, ¿no? ¿Veis esto que os digo yo, no? O sea, cómo, digamos, si nos damos cuenta la mirada
de estos dos personajes es impresionante, ¿no? Porque uno que al final, si vemos aquí, la casa no es un edificio, la casa es una persona. Por eso este hombre que va a entrar a su hogar, que sería lo que va a entrar no es simplemente una arquitectura, sino a una relación con su mujer, ¿no? Por eso la mujer aparece casi como si fuera una alfombra, un camino, ¿no? Para que realmente, digamos, uno experimente que el amor, como el matrimonio, como la vida, está hecha de esa mirada del hombre y la vaca, pero también de las personas, ¿no? Del cuidado de la creación, ¿no? De mirar al otro no desde arriba, ni tan siquiera fijaros a los animales, ¿no? Y esto es el mundo Chagall también tan bonito, que hoy hablamos tanto de la ecología, para él igual. O sea, es que tú incluso a los animales los tienes que mirar no creyéndote superior, no en el sentido, digamos, de que somos superiores en cuanto a inteligencia, ¿no? Sino en cuanto a cuidarlos, a mirarlos, ¿no? Que es en definitiva también todo ese mundo. Porque en definitiva, ¿por qué tienes que mirarlos? Porque en definitiva ellos son los que te dan de comer, son los que te alimentan. Porque gracias a este mundo también de los animales, tú puedes vivir y sobrevivir, ¿no? En este caso está representado con la leche o la carne, ¿no? Vemos todas estas escenas que, bueno, pues rompe esa lógica que decíamos antes, ¿no? Que es la lógica natural, y es entrar en esa otra lógica que llamamos del mundo Chagall, que es luego el dolor, la ternura y la memoria, ¿no? Esto va a ser esencial en todos los cuadros de Chagall, ¿no? La memoria de lo que lo veremos si nos da tiempo. En la última él va a hacer una vidriera preciosa que está hoy en las Naciones Unidas, en Nueva York, que es una vidriera de la paz, ¿no? Y esa vidriera de la paz es justo la memoria, que el mundo no olvide nunca, primero el horror de la guerra, ¿no? Y es, digamos, una memoria a todos aquellos que han intentado crear un mundo por encima de la guerra, ¿no? Pero luego después de la guerra reconciliado, ¿no? Entonces esto es realmente siempre en el ideario y el imaginario de Chagall un poco todo esto, ¿no? Digamos, otro de esa etapa ya inicial, que se llama el cumpleaños, ¿no? Que es de 1515, ¿no? Fijaros la lógica del amor, de la ternura, que es la que Chagall siempre nos va a permitir ver en sus cuadros, como esta torsión increíble, ¿no? Del marido, del amante, que se dobla para dar el beso a la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque un beso, el amor, como decíamos antes, rompe la lógica, la ley de la lógica, ¿no? Sino que realmente el amor te hace contorsionarte, ¿no? Realmente hacia ese otro, y te hace volar, te hace levitar, ¿no? Es un mundo donde uno realmente pues no se conforma a lo material, y esto es también, digamos, la poética de la pintura de Chagall, ¿no? Aquí vemos un autorretrato de él, de 1914. Como ves, tiene mucho de cubista, pero es otra cosa. No es el cubista, yo que sé, de María Blanchard, o de Break, o de Juan Gris, o del mismo Picasso de estos años, ¿no? Picasso ya en los años 14 ya iba transitando también ya a otro tipo de pintura, ¿no? Pero es verdad que, fijaros, todo esto es un rostro ciertamente que, bueno, pues se ve también un poco pues cubista, ¿no? Para él, sobre todo, lo que quiere representar en un retrato, todos los que hizo, ¿no? En ese mundo también poético que son sus autorretratos, como su pintura, pues sobre todo representar los estados de ánimo, ¿no? A través de cada uno de sus retratos, ¿no? Por eso vemos que en este retrato, y este es del inicio de su carrera, antes de ser ya, digamos, ya iba empezando a ser conocido, ¿no? Pero sobre todo es muy interesante, por eso he querido ponerlos al inicio, porque es una sinfonía de colores fuertes, formas geométricas, llevando sobre todo este tipo de pintura de Chagall pues a una reflexión del momento histórico, ¿no? Donde realmente parece que la importancia del individuo pues ha desaparecido en la pintura, sobre todo frente al conjunto, ¿no? Por eso él, digamos, va a enlazar mucho esos dos mundos, ¿no?
Es decir, por un lado el fauvismo y el cubismo, porque el fauvismo nos va a dar un poco a través de ese colorido, digamos, esa humanidad del arte, de la pintura, ¿no? De los sentimientos, de las emociones. Y por otro lado también el cubismo, que va a ser un poco, pues darle también, digamos, importancia pues a lo concreto de lo que hace el cubista, que es defragmentar la realidad para que uno pueda ver todas las dimensiones de la realidad, ¿no? Los grandes cubistas lo que hacen en los retratos, como Picasso, es que, claro, yo solo puedo ver de Charo esto, pero yo no veo ni su parte de atrás, ni la espalda. El cubista lo que hace es darnos en un mismo plano todo eso, ¿no? Entonces, eso realmente, ese análisis de la realidad es lo que un poco nos va a dar también este tipo de pintura, ¿no? Y llegamos, digamos, a un antes y un después en su pintura, que va a ser Bela Rosenfeld, ¿no? Esta fue su mujer, este es un retrato que va a hacer él, ¿no? Y en este año va a conocer a Bela Rosenfeld, con la que se va a casar, la que va a compartir realmente toda su vida, ¿no? Bela va a ser para Chagall su modelo, su estrella, su musa, lo va a ser todo en su pintura, ¿no? Por eso todo el mundo Chagall pues va a estar rodeado también de eso que llamábamos la ética del amor, ¿no? A lo largo de toda su pintura, ¿no? Bela también va a nacer en Vitebsk en el año 1895. Por desgracia, luego lo veremos, ella va a morir mientras el destierro de 1944, nada menos que en Nueva York, ¿no? Y eso va a ser para Chagall un momento pues muy duro, ¿no? Va a coger una infección y bueno, pues no van a ser capaces de curarla. Y bueno, pues en Estados Unidos, fijaros, cuando están en el exilio, pues ella va a morir, ¿no? Ella fue una escritora rusa, por eso era de una familia realmente adinerada, de grandes joyeros, ¿no? Los padres al principio, pues fijaros, en esa época de inicios, pues casarse con un artista, con un pintor, pues era lo que unos padres, sobre todo de una familia rica como era la de ella, pues querían para su hija, ¿no? Luego ciertamente Chagall pues va a conquistar, digamos, y va a vivir muy bien porque va a tener muchísima fama y muchísimos encargos, como veremos, ¿no? Entonces ella también lo va a conocer ahí. Entonces su apellido, como veis, Rosenfeld, pues viene mucho también de una familia judía, tradicional judía, sobre todo de lo que es ahora igual Bielorrusia, entonces el Imperio Ruso, y ya la va a conocer en 1909, cuando está, digamos, de aprendiz en este taller o esta escuela de Leon Bax, ¿no? Que hemos dicho antes, donde va a conocerla a ella, ¿no? Desde el primer momento, dice él, que la vio, él pues quedó prendado y verdad que era una mujer muy bella, ¿no? Pero sobre todo era muy culta, ¿no? Era una mujer que en aquellos años, pues realmente quizá por la familia y demás, la consideró realmente como una mujer intelectual, ¿no? Por eso, digamos que su amor, él dice que comenzó en un primer vistazo, ¿no? Y bueno, pues luego se casaron ellos en 1915, ¿no? Y desde entonces pues nunca se separarán, ¿no? Este es un momento está ahí muy bien, pues la epístola un poco de ellos dos, de su vida en París, eso cuando ellos dos se van a trasladar a París después de casados, y bueno, pues es verdad que se querían mucho, ¿no? Esta es una pintura de 1914, un año antes de casarse, cuando ellos ya se han conocido, ¿no? Que se llama, digamos, Volando sobre la ciudad, ¿no? Y fijaros, aquí ya aparecen los colores propios de él, ¿no? Por un lado, estos azules, los verdes, los rojos, los grises, ¿no? Y es muy interesante por esto, pues por lo que decíamos, digamos, pues cómo están, digamos, levitando lo que significa un poco también el amor, ¿no? Que te hace realmente pues levitar, salir de la realidad, ¿no? Todos los que tienen la experiencia del enamoramiento un poco al inicio, es un poco eso, ¿no? Como volar un poco y tu mundo es distinto, y a veces los padres, los que sois padres, que
habéis visto a vuestros hijos, ¿no? Cuando se enamoran, incluso pues parece que está atontado, ¿no? Está como en otro mundo, ¿no? Este es el mundo del universo también de Chagall, ¿no? Pero es pura espiritualidad. Para Chagall el amor no es material, es pura espiritualidad, es puro elevarse y levitar, ¿no? En ese, digamos, conjunción del uno al otro. Entonces, fijaros que hay totalmente posturas imposibles, ¿no? O sea, pero la delicadeza y el cariño, la mano, o sea, el amor, digamos, a mí me recuerda mucho, a lo mejor es una interpretación un poco mía, pero un poco a ese beso famoso de Klim, ¿no? Donde, fijaros, yo a los novios, cuando les doy la charla de los grupos prematrimoniales, la última la comienzo un poco con ese cuadro, también podía comenzarlo con este, ¿no? Entonces, el cuadro del beso de Klimen, simplemente un trozo igual, ¿no? Toda la iconografía rusa de los dorados, de, en fin, los círculos, los cuadrados, la masculinidad, la feminidad, y simplemente un trocito de tierra y al final, digamos, de ese cuadro el abismo, ¿no? Entonces, en esa ternura de Klim, si cualquiera de los dos se suelta, ¿qué pasa? Que se van al abismo, ¿no? Entonces, el amor igual que aquí, si la suelta, es decir, o él o ella, pues es como en medio de la nada un equilibrio que si te sueltas, ¿qué haces? Que te caen los dos, ¿no? Es como si ella la apoyara a él y él a ella. Entonces, cualquiera que se suelta, aquello se va en el precipicio, ¿no? Y eso es el amor, ¿no? Es ese mundo de equilibrio en medio de ese mundo flotante donde el uno al otro se están manteniendo, ¿no? Se están en definitiva amando en ese, digamos, mundo que para Chagall es impresionante, ¿no? Esta, digamos, primera etapa de Chagall, vemos que es todavía la de un Chagall muy joven, que, digamos, va cabalgando un poco una y otra vez entre la tradición que llamamos rusa y lo que él, pues, va a encontrar, digamos, en la Francia, en el París de las vanguardias, ¿no? Este cuadro se llama el carro volador. Entonces es muy interesante porque hoy día se sabe, pues, que tiene que ver mucho también con Elías, ¿no? Que es arrebatado en su carro, ¿no? Por eso la Biblia la hace mundana y el mundo lo hace sagrado, ¿no? Y esta es la magia de Chagall, porque en definitiva una escena tan religiosa como es el carro de Elías que va llevado al cielo, al final la experiencia del hombre también es elevarse hacia lo trascendente, en lo común, ¿no? Porque es un carro de un señor que imaginamos que es un agricultor que está de su casa con su jardín, ¿no? Con esto que sí que tiene que ver incluso con el impresionismo, ¿no? Fijaros todas estas manchas de aquí, parece un cuadro de cualquier impresionista, ¿no? Por eso Chagall es único, es un genio, porque él va a crear su propio espacio pictórico y su propia técnica pictórica, ¿no? Este es muy bonito porque llegamos de Vitex a París para Chagall, pues fue pasar un poco de las oraciones en yiddish a las vanguardias, ¿no? Y eso supuso la ruptura de Vitex a París, ¿no? De esas oraciones, esa práctica religiosa de sus padres a enfrentarse con un universo totalmente nuevo como fue las grandes vanguardias europeas, ¿no? Chagall, por tanto, va a inventar un lenguaje que, como vemos, no es ni cubista, ni impresionista, ni fauvista, sino que es chagalliano. Hoy día, por eso a mí me hace gracia cuando en estos días preparando un poco, bueno, la verdad que lo estuve de ejercicio la semana pasada y lo he preparado prácticamente entre ayer y esta mañana. Todo esto ha ido de una manera un poco rápida, ¿no? Pero es curioso cuando uno se mete en el universo Chagall. A mí me apasiona este mundo de él. Yo lo descubrí en dos ocasiones. Una vez, pues viendo, bueno, pues unas vidrieras de él en Reims, hace ya muchos años, y luego, pues en una exposición hace unos años que hicieron con motivo de prepararse al jubileo que tuvimos, llevaron en Roma la vía del Corso, en un palacio, la crucifixión blanca, ¿no? El Papa Francisco fue a verla porque él dice que
digamos, decía el Papa Francisco que una de sus obras emblemáticas de su vida era esta crucifixión blanca, ¿no? Ya la veremos por qué, porque es una joya con todo el simbolismo que hay, ¿no? Y entonces era muy bonito, ¿no? Entonces a mí me apasionó esa exposición, era toda una catequesis que hicieron con motivo del jubileo, ¿no? Y fue un mundo que te vas metiendo, y la mayoría pues lo pone como surrealista, y dices, el pintor surrealista, pues no, ya veis que de surrealista no tiene nada, ¿no? Es otra cosa lo que él hace, que no tiene que ver nada con este surrealismo, ¿no? Para él, sobre todo, el azul va a significar el estado de la paz, de la tranquilidad, de la espiritualidad, ¿no? Este tipo de azul, Chagall va a significar, todo lo que él va a pintar va a ser un poco este tipo de espiritualidad, ¿no? Entonces no se ve muy bien ahí, porque en esto, las prisas de Pisi, yo soy un poco malo a la hora de recomponer estas imágenes, pero bueno, veis París, pero no olvida nunca Vitesse, los corderos, los animales, ¿no? En medio de esta gran ciudad, la mujer, él mirando desde arriba y digamos, sus orígenes, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante. Aquí tenemos, digamos, las tres concepciones que decíamos del mundo Chagall, ¿no? Por un lado, la oración, la espiritualidad, el amor y la memoria, que va representada siempre en esos animales de él, ¿no? En fin, toda la aldea de Vitesse va a ser un poco, digamos, ese universo que él nunca va a olvidar, ¿no? Bueno, vamos a ir pasando un poco rápido. Vemos aquí ahora la revolución, el exilio y el duelo, ¿no? Que es un poco la gran parte de su vida, ¿no? Vamos a ver que Chagall, el niño que siempre había soñado con Vitesse y que, bueno, pues se vio envuelto en esa gran revolución histórica en Rusia en el 17, que comenzó y que ardía un poco la revolución, ¿no? Es muy curioso porque cuando hablamos del odio a los judíos, ahora lo veremos, no solo lo hicieron los nazis, también el Imperio ruso en tiempo de los zares y luego el inicio de la revolución, de hecho, Vitebsk, veremos que serán los rusos quienes van a perseguir primero a los judíos, ¿no? Lo que llaman el Postgam. Entonces, esto es lo que Chagall tiene que vivir también cuando la Revolución Rusa, ¿no? Vemos que eran tiempos muy difíciles para todos, ¿no? Él va a recordar un poco toda esta, fijaros qué maravilla, pues decíamos, la memoria desde la ética de la ternura, ¿no? Y del amor y de la música, del arte y de la belleza, porque él va a recordar este cuadro, que es un poco el cuadro de la memoria, pues siempre el animal que mira desde arriba, la pareja que es él, levitando, su aldea, la gente que huye con el niño, ¿no? Es decir, que en medio de ese horror él nunca se va a resistir. Y al final, ¿qué es la pintura como las vidrieras de Chagall? Es decir, él no se resiste que el siglo XX sea el siglo de la guerra, del odio, del exterminio, del exilio, ¿no? Sino que el siglo XX sea algo distinto de eso, ¿no? Y entonces su pintura lo que quiere es contribuir a eso, a un grito de que por encima de eso hay personas como él y como su familia y como Bella y como tantos otros, pues que no han claudicado ante la guerra, ¿no? Y se han hecho una historia del siglo XX realmente desde otra lógica y desde otra vida, ¿no? Y esto es en definitiva todo el arte y desde luego envuelto en espiritualidad, como veremos también en el tema de la pintura religiosa de él, ¿no? Vemos que, bueno, pues el aborrecimiento de los rusos, sobre todo pues hacia el zar, que en aquellas épocas, como sabéis, pues sobre todo Nicolás II y demás, pues era realmente pues muy déspota también. Yo creo que al final ya se estaba, digamos, llegando a todo eso, y bueno, pues comienza lo que llamamos todo ese tema de la revolución rusa, ¿no? Por eso el artista, podemos decir, sobre todo con este tipo de cuadros, ¿no? Que soñaba con novias flotantes, gallos azules, tuvo que tomar partido, ¿no? Entonces, al final, este corazón, fijaros aquí, veis la paleta y él con la cara totalmente vuelta hacia arriba, ¿no? Que significa precisamente
pues todo esto, ¿no? Es decir, él que su corazón late en Yiddish, pues va a estar al principio a favor de esta revolución rusa, ¿no? Porque Chagall va a ver, digamos, la democratización de la pintura y del arte en la revolución rusa, ¿no? Luego se dará cuenta que era otra dictadura y otro fracaso, ¿no? Entonces él abandonará todo eso y renegará también después de lo que en un inicio, pues claro, lo que él vivió pues en todo esto, ¿no? Cuando Lenin prometió, sobre todo, aquí vemos un cuadro donde él va a pintar un poco esta revolución rusa, ¿no? En 1917 lo que promete Lenin, que muchos se creyeron, porque luego fue una mentira y un engaño, ¿no? Con esa revolución del 1917, pues es soñar con un mundo nuevo, ¿no? Por eso él va a mostrar en este cuadro pues todo ese gentío que creyó ingenuamente en este proyecto donde el trabajo, el proletario, los pobres, la cultura, no era solo de unos pocos, sino para todos, ¿no? Y luego, claro, te das cuenta que no fue así, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Por eso, pues, digamos que Chagall se va a meter, digamos, en todo este mundo de la revolución e incluso en esto que llamamos ya era muy conocido en este año Chagall, ya era un hombre tremendamente conocido. ¿Y qué va a hacer la revolución rusa? Pues lo va a coger como a muchos artistas, como a Dalídes, digamos, de esa revolución y de ese proyecto, ¿no? Entonces a él, como decíamos antes, esta academia que él frecuentaba de Vitebsk, pues va a ser el director de una nueva academia que él va a hacer, ¿no? Y lo van a poner un poco al frente de una que va a durar no mucho, pero bueno, de una saga de pintores, ¿no? Este es un poco el mundo que vemos revolucionario, ¿no? Y que estaba un poco en la cultura de Moscú y que realmente transitó muy poquito, ¿no? Esta es una obra, yo creo, que recuerda mucho al estilo de Kandinsky, ¿no? De la espiritualidad en el arte, ¿no? Que es otro, digamos, de los rusos que tiene esa gran obra preciosa de la espiritualidad en el arte, ¿no? Y bueno, que va a ser una obra sobre todo que va a transitar muy poquito, ¿no? Y aquí llegamos, digamos, al primer encontronazo que tiene, digamos, Chagall, ¿no? Chagall va a tener que enfrentarse en este tiempo con otro de los, cuando le nombran director, que había hecho realmente maravillas, había creado una escuela de alumnos que venían incluso desde fuera de Vitebsk, venían de muchas partes del este europeo, ¿no? Y va a contratar él mismo a Malevich, que va a ser uno, digamos, de los otros artistas que dentro de la vanguardia rusas, pues tenía muchísima fama, ¿no? Le va a ir muy mal. Malevich va a decir que es un burgués, que es un reaccionario, y entonces le va a declarar la guerra a la pintura de Chagall, ¿no? Porque él está muy convencido del régimen ruso y de la revolución rusa, ¿no? Entonces, pues bueno, va un poco a hacer todo, ¿no? Esto es, digamos, el famoso, la esencia del suprematismo. Ya que los colores ves que están muy agrietados, que bueno, es el famoso cuadrado negro sobre fondo blanco, ¿no? Matisse va a reducir la pintura, el arte, a lo más esquemático y a la mínima expresión, ¿no? Entonces, claro, fijaros este tipo de pintura de vanguardia con lo que ha sido, ya sea la defragmentación, digamos, la simplicidad de lo que llega el suprematismo a lo que pintaba, digamos, el mismo Chagall. Entonces, claro, va a haber ahí un tremendo, una lucha, sobre todo de Malevich hacia Chagall. Él va a decir, bueno, pues a los alumnos, a quién preferís, ¿no? Muchos van a preferir este tipo de pintura a la suya y lo van a echar de esa escuela de arte de su pueblo, ¿no? Entonces va a ser también para él pues un tema muy duro, ¿no? Otro de los elementos de las pinturas de Chagall, para comprenderlas un poco, son los violinistas, ¿no? Casi todas las pinturas de él va a aparecer un violinista, o en el tejado, o aquí como en este cuadro,
que es el cuadro del violinista, pues representando un poco la espiritualidad, la oración, la música, ¿no? Malevich va a acusar a Chagall por este tipo de cuadros de hacer un arte, como decíamos, revolucionario, reaccionario, y él le llamará de burgués sentimental, ¿no? Le dirá, ¿no? Entonces, mientras Malevich, como hemos visto, pues se había hecho de cuadrados y había reducido un poco la pintura a pura descomposición de figuras geométricas y de colores totalmente, pues como el blanco o el negro, ¿no? Como banderas de la modernidad radical, Chagall va a seguir pintando la música, la oración, Vitesse, las personas en verde, en rojo, ¿no? Y eso es lo que Malevich, sobre todo, pues no va a consentir y va a hacer un poquitín todo eso. Aquí podemos ver un poco el choque, ¿no? Para ver la pintura de Malevich y la pintura de Chagall, ¿no? Entonces eran dos universos totalmente distintos, ¿no? En 1922, digamos, también es una época muy propia de Chagall, en donde va a ser una pintura muy personal, ¿no? Para él va a ser un regreso al exilio, ¿no? Él ya en 1922, el régimen, pues no lo quiere mucho, ni era el régimen, porque él había sido muy crítico y había denunciado pues realmente ese sueño de Lenin, de la revolución de un mundo nuevo, que era mentira, ¿no? Porque donde antes unos eran los que esclavizaban, ahora son los otros los que esclavizan a los otros, ¿no? Y al final era un mundo donde se habían cambiado, aún en esa revolución de un mundo nuevo, que era mentira. Entonces se tiene que marchar otra vez, va a pasar muy poquito por Berlín y va a volver otra vez a París, ¿no? Y aquí es donde va a comenzar, digamos, el momento de la madurez de Chagall, ¿no? París va a ser para él en esta segunda ira y vivida también, después de volver a Rusia, a Vitesse, con la URSS y tener que volver al exilio a París, va a ser una época donde él se va a encontrar otra vez con la Biblia, con lo religioso, ¿no? Hasta antes es verdad que no encontramos muchas pinturas religiosas, pero a partir de este año de 1922 él se va a reencontrar sobre todo con ediciones de estas pinturas pues más religiosas, ¿no? Aquí vemos cómo se puede ver el sacrificio de Isaac, ¿no? Con el ángel y la espada del ángel está diciendo ten cuidado. Aquí siempre el mundo animal, ¿no? Que es un poco el mundo de la espiritualidad también para Chagall, ¿no? Y donde va sobre todo a redescubrir, digamos, este mundo, ¿no? Este lienzo es muy bonito porque representa al rey David, pintado en 1951, ¿no? Pero fijaros, nos va a ofrecer un personaje totalmente diferente al que estamos acostumbrados a la tradición, digamos, iconográfica bíblica o religiosa, ¿no? Vemos ese traje de color púrpura, es un hombre maduro, aunque digamos que pues sigue también pues tocando pues con la lira como cuando era joven. A sus pies vemos sobre todo aquí a un pueblecito que parece que está bailando, ¿no? Que son pues un poco las calles de Jerusalén, y es un poco como si nos describieran el Salmo 44, ¿no? Donde pues, también vemos aquí pues cómo se abre un libro y del libro sale Betsaida, ¿no? Su mujer como si fuera un espíritu, ¿no? Entonces es muy interesante porque aquí vemos el horror también a veces pues de lo que fue, digamos, esta mujer abriendo el librito, que fue el pecado de David, ¿no? Entonces es muy curioso porque en un mismo lienzo se nos da, digamos, el pecado, la conversión, la reconciliación y la gloria de Jerusalén, ¿no? A través de este personaje con estos colores rojos, amarillos sobre fondo negro, ¿no? Vemos cómo al verse o se enfrenta a los relatos bíblicos, en ellos ve la posibilidad, sobre todo Chagall, el mundo bíblico es la posibilidad de unir dos mundos, ¿no? La espiritualidad judía de su infancia y luego todo el arte moderno que estaba en plena ebullición en David, ¿no? Él volverá, a partir de este año va a volver siempre a estos temas de David, Abraham, todo esto, ¿no? Esto pues otra escena de unos lienzos preciosos donde
Vemos aquí pues, la visita de los tres ángeles, ¿no? que tiene como trasfondo esa Trinidad de Rublev tan famosa en el arte en ruso. Aquí pues su mujer, su esposa, que está sirviendo la mesa, ¿no? Todo ese colorido. Vamos a ir un poquitín más rápido para que nos dé tiempo a ver alguna cosa más. Este es un libro muy interesante entre los años 1927 y 28 que le van a encargar a él, ¿no? Que es ilustrar las almas muertas de Gogol, que era un libro, digamos, pues una novela de las almas muertas muy conocido, que se leía mucho desde el año 1842, del autor Nicolás Gogol o Gogol. Entonces, bueno, pues le van a pedir en una edición un poco son aguas fuertes, entonces también son muy interesantes. Y bueno, estas son escenas un poco que es, por ejemplo, tributo a la iglesia, un poco de esta historia, ¿no? Él va a hacer vidrieras también como fuente de luz y pintar el aire, ¿no? Como fuente de espiritualidad, ¿no? Va a pintar en estos años también el teatro judío de Moscú en 1920, que es un encargo donde ya pues lo van sobre todo a catapultar en el universo del mundo del arte, ¿no? Y bueno, pues va a ser, digamos, toda esa ornamentación para el teatro judío de Moscú, ¿no? Pintó 4 paredes con músicos, bodas, sueños, campesinos, como vemos aquí, ¿no? Luego vemos con la llegada del nazismo, Chagall se va a convertir en blanco del odio, ¿no? Y va a ser, digamos, esta gran segunda parte de su vida, ¿no? Donde, pues bueno, él va a comenzar aquí en esto que vamos en 1937, sabéis que Hitler va a hacer lo que se llama el arte degenerado en Múnich, ¿no? Donde van a ir por la mayoría de estos artistas, ¿no? Chagall va a ser uno de ellos y sus cuadros, el nazismo, los va a meter en esta infame muestra que llamaba Hitler del arte degenerado, ¿no? Entonces muchos de sus cuadros los vemos por aquí, pues están en esta muestra que hace el nazismo, ¿no? Vamos a llegar, y por eso quería llegar hasta aquí, a partir de estos años del inicio del nazismo, antes de marcharse a Nueva York, en el exilio, a una de estas crucifixiones impresionantes que es lo que llamamos esta crucifixión blanca, ¿no? Que es realmente una de las joyas, al menos para mí, que podemos ver representado todo el mundo Chagall de la madurez, ¿no? Él la pinta en el año 1938, se encuentra actualmente en el Instituto de Arte de Chicago, ¿no? Y ahí donde pues, se puede ver y contemplar, ¿no? Él, digamos que es una pintura que muchos por historia conocéis, va a pintar después de la famosa noche de los cristales, ¿no? Donde va a representar sobre todo un grito aún vigente pues, de la locura de todos los extremismos, ¿no? Y sobre todo del mundo nazi, ¿no? Es lo que llamamos el pogromo, que es, digamos, toda esta, por eso os decía antes, toda esta también, digamos, y lo vemos por las banderas rojas, este mundo ruso también contra los judíos, ¿no? Este término pogromo significa en ruso también el antisemitismo, ¿no? Que también desde no solo el mundo nazi, ¿no? Sino también desde el imperio ruso, pues van a ir contra ellos, ¿no? Por eso vemos que también este término va a evocar, y por eso Cristo, ahora iremos viendo un poquitín, esta crucifixión blanca va a ir un poco evocando con todo un simbolismo impresionante de lo que va a ser la guerra, ¿no? Y lo que luego la revolución bolchevique prometía y que luego fue toda una mentira, ¿no? Aquí vemos casi pues, un poco así de el pogrom ruso, la distribución, digamos, de todos los enseñamientos hebraicos, aquí algunos judíos que están abandonando. Esto casi seguro que es cuando entraron en Vitebsk, que también van a cargarse la sinagoga que está aquí. Todos estos elementos, luego toda la noche de los cristales rotos que llamamos, ¿no? Y bueno, pues es un poco los hebreos errantes, ¿no? Que es verdad que a partir de este momento, sobre todo con el nazismo, pues desde luego los hebreos hasta la creación otra vez del Estado de Israel, desde el año 70, que van vagando por el mundo, ¿no? Entonces es muy interesante porque él en su cuadro
uno con como si fuera el pectoral del sumo sacerdote y otro con las tablas de la ley, pues es a lo que van a condenar al judaísmo otra vez de nuevo, incluso en esta Europa, ¿no? Y van a ser siempre ese pueblo de peregrinos errantes, ¿no? Bueno, pues este es un cuadro, cuando os decía, la pusieron en Roma para el jubileo. Un año antes el Papa Francisco pues fue a contemplar, porque él dijo que... Y él dice, pues nunca entendieron quién era... Esto es un texto de Chagall, ¿no? Dice, nunca entendieron quién era realmente este Jesús, uno de nuestros rabinos más cariñosos que siempre acudió en ayuda de los necesitados y perseguidos. Le atribuyeron demasiadas insignias soberanas, le consideraban un predicador con fuertes reglas. Para mí es el arquetipo del mártir judío de todos los tiempos, ¿no? Fijaros, esta es la visión que tiene Chagall como judío de lo que era Jesús, ¿no? Y esto van a ser todas sus crucifixiones, o sea, va a ser el prototipo del mártir. Pero no solo él, sino va a ser el prototipo de todos los judíos que a lo largo de la historia, como Jesús, han sido martirizados, ¿no? Han sido condenados y han sido sobre todo pues puestos como él, ¿no? Aquí en esta obra no solo, digamos, se resalta la imagen de Cristo como mártir, ¿no? Sino que llama dramáticamente la atención pues todo lo que vemos aquí de esta persecución, ¿no? Que evidentemente está a la altura de esa cabeza y de ese cuerpo del Cristo de Chagall, ¿no? Y que va a representar en este cuadro todo el sufrimiento del pueblo judío, especialmente en los años 30, ¿no? Es esta obra, como decíamos, que sigue a esta noche de los cristales rotos, que está aquí representada por estas llamas, ¿no? Y digamos que son las siguientes horas, días, de grupos organizados, también nazis y rusos, pues que fueron causando estragos, sobre todo en las vidas de los judíos, ¿no? Incendiaron las sinagogas, destrozaron los negocios, los cementerios. Y entonces él, digamos, por eso decíamos, la pintura de Chagall es la pintura de la memoria para que esto no se olvide, ¿no? Hay un librito que ya os he hablado alguna vez de este filósofo catalán, que él tiene, digamos, un librito, está ya agotado, que se llama La lección de Auschwitz, ¿no? Juan Carlos Melich, él tiene ese librito impresionante, ¿no? Y él dice, yo voy a escribir desde el punto de vista filosófico, que es un poco traducción de la pintura de Chagall, ¿no? Para que el mundo nunca olvide realmente lo que supuso, o Auschwitz, en este caso lo que supuso para Chagall la guerra y el holocausto judío. Dice, porque si lo olvidamos, tenderemos siempre a repetirlo, ¿no? Este Juan Carlos Melich, en este librito Lección de Auschwitz, es precioso, porque él dice, no creáis que nosotros somos mejores y miramos, digamos, a veces como si hubiéramos superado lo que hicieron los nazis en Auschwitz, ¿no? Y va dando ejemplos como muchas veces hoy lo vemos en las guerras que hay abiertas, ¿no? Irán, Gaza, Ucrania, en fin, tantas guerras, que es otra reedición de esto, ¿no? Pero dice, el sentimiento profundo del odio, de la destrucción, de la deshumanización. Dice, él es un filósofo de pedagogía, está en la clase, sobre todo esa asignatura, ¿no? Y él dice, es que en nuestras clases muchas veces nuestros jóvenes, es decir, si olvidamos Auschwitz y lo que supone eso, como nos dirá Chagall con esta pintura, si olvidamos lo que fue, volveremos a repetir con muchas de nuestras actitudes lo que aquello fue, ¿no? Y por eso la pintura de Chagall es pintura de la memoria, ¿no? Desde el amor y la reconciliación, eso es verdad, ¿no? Aquí vemos otro detalle que es muy interesante y vemos cómo al final, un 7 de julio del año 887, casi cuando él era muy niño, ardía, ¿no? la aldea de Vitebsk por digamos, manos de los rusos, ¿no? Entonces es muy interesante porque fijaros, este cuadro que nos representa, abarcado por la crucifixión de Cristo, es un cementerio judío que han quemado y han saqueado. Aquí vemos pues, gente que pues, está escapando, gente que se ha quedado sola y desolada,
y totalmente todo saqueado, ¿no? A los pies de la crucifixión vemos nada menos que la menorá, ¿no? Pero fijaros, solo hay 6 velas encendidas, la 7ª está apagada, ¿no? Esto realmente es todo un significado muy profundo con este círculo que vemos aquí de luz, que es detrás, porque Chagall nos quiere decir que esa 7ª vela es Cristo, ¿no? Por eso digamos que Chagall va a habitar entre esos 2 mundos, no se va a cerrar en un judaísmo realmente dogmático, ¿no? Sino que esta 7ª vela para él es esta luz de la entrega de Cristo como esperanza de nueva vida también para él, como esperanza de resurrección, ¿no? Por eso es muy interesante también este cuadro, ¿no? He traído también esta imagen dentro del detalle del cuadro, porque fijaros, Jesús aquí no tiene corona de espinas, ¿no? Sino que está puesto igual que el paño de pureza. Chagall lo va a cambiar, por este pañito que está Cristo en la cabeza y el faldón, que es precisamente 2 signos, que es el talit famoso de los judíos, que es lo que se ponen para la oración. Sea el paño de la cabeza como el talit, es la vestidura que se pone un judío para orar aún hoy, ¿no? Entonces Jesús está representado como un fiel judío, como un orante judío, ¿no? Es curioso porque el talit, por ejemplo, siempre tiene que estar lleno de nudos, y este talit de Chagall ya no tiene nudos. ¿Por qué? Porque Cristo los ha desatado en esa esperanza de la resurrección después de la muerte, ¿no? Por eso todas sus crucifixiones lo va a representar como un judío. Y bueno, pues ahí tenemos el famoso INRI, y luego pues en yiddish también pues la Yeshua Hatzin Malcho de Uyukwa, que significa lo mismo, ¿no? Jesús, rey de los judíos, ¿no? Esto es lo que ya hemos visto. Aquí es muy curioso porque fijaros, en esta escena de la derecha, cuando la traemos aquí, es muy curioso porque veis, aquí hay uno con un brazalete, con el uniforme del ejército ruso, ¿no? Entonces lo que está, digamos, evocando, fijaros, en esta crucifixión es nada menos que el saqueamiento de la sinagoga de Vitebsk, que es un poco de su pueblo. Entonces, bueno, pues hay un montón de cosas. El Sion, que es un poco los 2 reinos de Jerusalén, que está en el frontispicio de la sinagoga, las tablas de la ley de Moisés, y luego, pues, digamos, todo lo que es la barbarie, ¿no? De la quema también de la espiritualidad, ¿no? La parte superior es muy curioso porque encontramos, digamos, estos 3 judíos con esta sombra de otro judío que parece prácticamente vestido de blanco. Lo vemos con el talit también sobre la cabeza, que veíamos que Cristo tenía como paño de pureza, ¿no? Y es la lamentación desde el Seol, ¿no? Que para los judíos es el lugar donde van los muertos, ¿no? Entonces representa también estos 3, todo este lamento de los que van después de la muerte, pero luego este rabino vestido de blanco, que es la esperanza de la resurrección, a los que están también en ese Seol, ¿no? Y Cristo también como esperanza de la resurrección, ¿no? Pero quizá también yo creo que podemos hacer una doble reflexión, ¿no? Por un lado, fijaros, toda esta cruz está iluminada por este rayo de luz de atrás, que es este blanco, que llega precisamente hasta esta menorá. ¿Qué significa en esta crucifixión de Chagall? Pues fijaros cómo es posible que pueblos, y es una reflexión que también se hace Chagall en esta crucifixión, pueblos que se dicen con otra fe, aunque no sean judíos, que son cristianos, son capaces de matar al pueblo judío, ¿no? Cuando Cristo era perteneciente a este pueblo judío, ¿no? Entonces es una reflexión, por un lado, la que va a hacer en este rayo de luz, que cómo es posible que los mismos nazis, como lo que era el Imperio ruso, que va a atacar y a matar a los judíos,
sea, cómo es posible que gente con una fe, es la gran reflexión que él se hace, hasta bajar a la menorá y apagar la luz de abajo, es decir, cuando Cristo era un judío, ¿no? Y luego, por otra parte, es muy bonito este cuadro, ¿por qué? Porque en definitiva esta luz es la que va a vencer todos los grises, que es la tiniebla de atrás, ¿no? Es decir, es el amor que vencerá siempre al odio y a la guerra, ¿no? Por eso esta cruz blanca es una cruz preciosa, ¿no? Con esa, digamos, paz también que el rostro de Cristo realmente nos da, ¿no? El Gólgota de Chagall, aquí he puesto simplemente un poco todo lo que va a significar todas las crucifixiones de Chagall, porque ya nos vamos pasando de la hora, ¿no? No solo es un icono cristiano para Chagall, sino sobre todo es un mártir judío, ¿no? Por eso durante estas décadas del 30 al 40, todo el ascenso del nazismo y estos pogromos, que son la lucha antisemítica de los rusos, ¿no? Pues Chagall va a recurrir siempre a esta imagen, sobre todo para interpelar, como os decía antes, la conciencia occidental, ¿no? Gente que se dice cristiana, que quiere, digamos, quitar y eliminar ese pueblo judío, ¿no? Por eso siempre Jesús va a ir vestido con el talit y rodearlo de escenas contemporáneas de persecución, ¿no? Porque en definitiva es esa escena del Gólgota, no acaba en el Gólgota, sino que sigue existiendo en el hoy de la historia, ¿no? Y por eso no va a representar solo un Jesús en una cruz, sino las guerras contemporáneas a él al lado de la cruz, ¿no? Por eso todos los motivos que vamos a ver pues son la quema de aldeas, el rollo de la Torá y luego por la escalera que veíamos también, en el que es un poco la escalera para llegar, digamos, a lo que se experimenta no solo para subir a descolgar a Jesús, sino lo que significa la escalera de Jacob, ¿no? Es lo que decíamos, la esperanza de la resurrección a través de Cristo, ¿no? Esta es otra crucifixión, que es la crucifixión amarilla, que lo va a hacer ya años después de esta, desde el exilio de Nueva York, y bueno, pues va a intensificar el carácter religioso judío de su obra, ¿no? Veis, de otra manera ya distinta, porque es un poco posterior, pues unos 5 años después de la que ha pintado, y entonces, bueno, vemos aquí la Torá, ¿no? Justo sujetándola casi con los brazos de Jesús, el ángel, la luz, ¿no? Como Cristo, luz también, y bueno, pues ese deseo de subir hacia, digamos, ese caminito que decíamos antes de Jaén. Esta es otra muy bonita, pues se llama Obsesión, es del año 1943, también está en Nueva York, y quizás es una de las obras más enigmáticas de la serie que él hace de las crucifixiones, ¿no? Parece la crucifixión como algo anecdótico en el cuadro, no está, digamos, el eje central, aquí está, digamos, esta menorá, aquí está sentado él delante de un caballete pintando, ¿no? Entonces, arriba del todo. Entonces es un cuadro tremendamente, digamos, muy, muy enigmático, incluso dentro de los cuadros y las crucifixiones de Chagall, ¿no? Porque ve, digamos, ese cuadro incandescente, rojo, que va a dominar pues toda la composición, que va a simbolizar sobre todo pues toda la destrucción de su pueblo como el mundo conocido de Chagall, ¿no? Por eso es casi como un fuego que lo devora absolutamente todo, ¿no? Entonces, en fin, esta también es muy bonita, que se llama Éxodo, que va a pintar, fijaos, empieza en el año 1952 y lo acabará en el 66, ¿no? Entonces es un poco la mentalidad de lo que fue el éxodo de Egipto, el éxodo también de Jesús de este mundo al Padre a través de la muerte y de la persecución, pues el éxodo de tantos judíos, ¿no? Donde están experimentando hoy eso que llamamos esos judíos errantes, pues toda la experiencia de él, ¿no? Es una maravilla porque él va a no querer, digamos, lo que llamamos la perspectiva pictórica, ¿no? Ni las grandes composiciones, sino desde la sencillez y la esencialidad, pues cómo significa que a través de la historia del pueblo judío, empezando por Cristo, que es el que encabeza toda esta gran diáspora, pues siguen siendo también el pueblo del Éxodo, ¿no? Y de esa memoria, ¿no?
Estas son las que va a pintar la crucifixión blanca en el 38, la amarilla, la obsesión y el éxodo, que son las que va, sobre todo las más principales de él, ¿no? Aquí vemos los símbolos que tiene cada uno y luego el estado de ánimo que él quería dar en cada una de ellas, ¿no? La primera es profético de denuncia, la identidad, la angustia y, digamos, toda la memoria y la menorá con el éxodo, ¿no? Esto es otro de los textos de Chagall sobre Cristo, que dice: para mí Cristo siempre ha simbolizado el verdadero tipo de mártir judío. Así lo vi en 1908, cuando lo pinté por primera vez. Me vi obligado a usar su imagen por el horror de lo que ocurría en el mundo, ¿no? Entonces, un poco también lo que yo quería con esta clase es ver cómo un judío ve a Jesucristo, ¿no? Evidentemente en la cultura contemporánea judía, ¿no? Bueno, aquí es un poco, en fin, todo lo que es la casa de Nueva York, cuando se tienen que marchar a Nueva York. Este es él, de esa época. Veis, volverá un poco pues al cubismo, en este momento al pintarse él, ¿no? Los guaches que son muy... le van a encargar también una de las grandes... Guache, como sabéis, es una técnica que es parecida a la acuarela, pero, digamos, la acuarela lo que hace es que transparenta, si habéis pintado, veis una acuarela, transparenta el soporte, el papel, ¿no? El guache no, es mucho más, digamos, fuerte y no transparenta, ¿no? También la acuarela solo puedes pintar del claro al oscuro y no al revés, ¿no? El guache te permite pintar sobre el oscuro los claros, ¿no? Entonces él va a hacer, de hecho hay una en Niza, hay un museo muy interesante de Chagall que tiene incluso bocetos que no llegó a terminar, de casi 100 obras de ilustraciones bíblicas con esta técnica que es muy bonita también, muy empastada. Entonces, bueno, él va a hacer el teatro, digamos, ruso. Me va a interesar sobre todo, porque ya estamos 1 hora y media nada menos, aquí vuelve también ya cuando muere su mujer en Saint-Paul-de-Vence, que es donde él va a transitar ya casi toda su vida, en este pueblecito de Francia, y aquí está él pintando hasta el año 1985 que en fin, esta es muy bonita porque es una serie de estos 100 grabados para una Biblia que va a hacer con diferentes técnicas, con litografías. Y me interesaría ver un poco, por terminar ya, que nos quedan 2 minutos para y media, lo que son las vidrieras, ¿no? En 1960, Jerusalén le van a llamar para dar sobre todo unas vidrieras preciosas. Aquí las vamos a ver en el Centro Médico Agadás, y aún existen, ¿no? Entonces es impresionante porque es una sinagoga dentro de este centro médico, ¿no? Él va a ir a Jerusalén y va a crear esta maravilla, esta joya, que son las 12 tribus de Israel, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿por qué? Porque si os dais cuenta, cada una de las vidrieras tiene un color distinto. Entonces, ¿él en qué se va a basar? En el gran pectoral. Sabéis que el sumo sacerdote, una de las cosas que llevaba es un pectoral con una piedrecita de cada color. Cada color representa una de las tribus de Israel, de las 12 tribus. Entonces, él va a coger el color de cada piedra del pectoral del sumo sacerdote y va a pintar a cada una de las tribus de Israel, ¿no? Entonces es muy bonito por lo colorido, ¿no? ¿Qué es lo genial de Chagall aquí? Pues que fijaros, es capaz de, gracias al color, a la luz cuando atraviesa su cristal, que todo este mundo flotante, que es el mundo de la espiritualidad y de la fe, se haga realidad a través de esa luz. Pero también otra cosa muy bonita es entrar en ese mundo espiritual de ensueño, que es la fe, y es la experiencia, digamos, para él de la religión judía, donde los muros, cuando realmente entra la luz, desaparece. Entonces parece que simplemente queda la pura luminosidad y la pura espiritualidad. Y esto es la oración. Dejar que esa luz de Dios para él traspase por encima de los muros de nuestra materialidad, ¿no? Por eso es genial este hombre, porque es capaz incluso de colorear el aire, ¿no? Y hace esa esencia, digamos, de lo que hay, ¿no? Bueno, esto es un efecto de la capilla.
Dice él, todo el tiempo que estuve trabajando, sentí que mi padre y mi madre estaban mirándome por encima de mi hombro y detrás de ellos había judíos, millones de otros judíos desaparecidos ayer o durante miles de años. ¿Veis? Siempre es la memoria. Entonces, en todas esas 12 tribus no son simplemente tribus, pero es más. Él dice, fijaros, no tenemos que olvidar que esto está hecho en un hospital. Entonces dice la fuerza que tiene la belleza para curar la enfermedad. Por eso para él la belleza como la vidriera en el hospital va a significar que el arte también sirve para curar el alma de la persona, ¿no? A través también de la espiritualidad. Algo que es muy interesante, por eso no nos podemos detener mucho, porque para Chagall a veces más que la medicina es la luz que tú das al enfermo, la experiencia de esto que llamamos la ética del amor, de la ternura que tú das al enfermo. Por eso es toda una intencionalidad estas vidrieras en medio de un hospital, ¿no? ¿Cuántas veces a veces vamos a los hospitales y, en fin, el trato, pues, en fin, nos deja mucho que desear, ¿no? Entonces, lo que cura no solo es la medicina, sino que también la belleza cura. Por eso es tan bonito también, digamos, todo esto. Bueno, pues es el color rojo, que es el color de Judá. Vemos el verde, que es Isaacar. En fin, luego pues el azul, que es la tribu de Dan, ¿no? Fijaros, una cosa muy interesante es, pues incluso el teatro clásico de París. Y le van a mandar un ministro y literato también que pinte el teatro clásico de París. Esto es una joya porque cuando lo pintó le decían que cómo era posible, ¿no? Que un exiliado, que un extranjero, que un judío pintara nada menos que el templo de la música, ¿no? Esto que para muchos era realmente algo denigrante, el gran público francés lo celebró, porque es un exiliado que va a pintar y a revestir con su color y su luz el templo de la música, ¿no? De la clasicidad. Entonces es muy bonita esta obra porque es un abrazo entre lo clásico y lo moderno, ¿no? Entre el extranjero y lo que realmente representa también el mundo de Francia, ¿no? Entonces igual es un mundo onírico donde, fijaros, los colores, la luz, donde la forma, todos esos cuerpos van a convertir la pintura en música y la música en color, ¿no? Por eso es tan bonito, digamos, también esta pintura de Chagall. Bueno, pues son catedrales, ¿no? De Metz, la de Reims en Francia, él pintó muchas vidrieras de catedrales, ¿no? Y esta es la ventana con la que quiero terminar de la paz de 1964 en la ONU, que es lo que yo os decía antes, ¿no? Para él es un cántico de color contra la barbarie de la guerra, ¿no? Todo un gesto político que él lo va a disfrazar de poesía, ¿no? Por eso al final toda esta vidriera de la paz que está ahí, pues nadie mejor que él, que vivió y sufrió, fue capaz de, digamos, de pintar el horror del mundo en algo tan bello, ¿no? Bueno, pues estos son detalles. Y luego pues toda la luz que nos va a regalar Chagall a través de sus cuadros, que va a representar, digamos, totalmente, ¿no? Y él tiene esta expresión con la que vamos a acabar, porque ya sí que no me paso más, que él dice así, ¿no? Ante un crucificado escribirá: no será esta ternura la que derrota el siglo más violento. Y su pintura es esto. Al final, toda su pintura, su vidriera, su arte, lo que a nosotros hoy, en el siglo XXI, nos vuelve a decir Chagall es precisamente esto. No será que verdaderamente lo que, digamos, derrota la violencia es la ternura, que él la ha querido hacer color, la ha querido hacer figura y la ha querido hacer, pues, luz. Aquí lo dejamos porque no nos da tiempo para más.